Dicen que el café sabe mejor cuando se acompaña con una buena conversación. Este es un café con un espacio para escuchar las voces del sur del Huila, sabedoras, campesinos, artistas, líderes y soñadores del territorio. Aquí la memoria se cuenta, se siente y se sirve caliente. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con, podcast La Boyana. Nos acompaña un artista que ha hecho del arte una forma de habitar la memoria. Así fue como yo te describí. Un creador que ha caminado entre exposiciones, museos y territorios, con los pies puestos en el sur del Huila y la mirada siempre inquieta. Él es el maestro en artes plásticas y visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con formación internacional en la Escuela de Artes y Diseño Massana de Barcelona y una trayectoria sólida como gestor cultural, curador y promotor de prácticas artísticas contemporáneas. Desde hace años viene sembrando pensamiento y sensibilidad en Pitalito como director del Museo en Arqueología y Artes y desde el proyecto de Pitalandia, ¿no? Una residencia y espacio pues independiente para el arte. Hoy nos tomamos un café con Rafael Flores. Bienvenido a Un Café con. Muchas gracias. En este espacio vamos a hablar de la historia del arte de Pitalito, su trayectoria de vida y también de quienes han cruzado tu vida también a lo largo de los años y cómo han influenciado e impactado para la toma de decisiones que hoy te tiene acá. Bueno, y también vamos a rodear una pregunta importante sobre lo que pasa cuando dejamos de preguntarnos qué lugar ocupa la cultura en nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, Rafael, bienvenido a Un Café Muchas con. gracias, Camila. Qué alegría tenerte acá, compartir este espacio contigo. Y nada, servir este cafecito en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Contento con esta visita y este diálogo que iniciamos hoy para hablar un poco de los procesos culturales que se han ido tejiendo desde hace unas décadas en Pitalito y pues que de alguna manera yo ahorita soy uno de los aportantes al proceso de desarrollo cultural en el sur del Huila. En el sur del Huila. Bueno, yo creo que antes de iniciar, yo te pedí a ti que tuviéramos un objeto, ¿verdad? Uh-huh. Igual puedes ir por él ahorita o lo tienes acá. El abanico. El abanico. Listo. Entonces, vamos a iniciar esta conversación intencionando nuestra charla y yo voy a iniciar con este lápiz. ¿Sí? Ok. Porque para mí el lápiz es una herramienta también para anotar lo que vale la pena recordar. Ok. Y para recoger esos conocimientos y esas ideas dentro de muchas conversaciones. Y yo creo que en esta conversación podemos recoger muchas cosas. Así que yo voy a intencionar este lápiz en esta conversación. Uh-huh. ¿Tú qué vas a intencionar? Este abanico de papel que me va a ayudar a refrescar esa memoria de todo lo vivido en estos últimos años y poder contar como con tranquilidad y reflexión contigo un poco ese proceso. Ok, está súper interesante refrescar la memoria. Uh-huh. Claro que sí. Sí. Bueno, para comenzar queremos hablar un poco desde dónde nos estamos tomando este café hoy, Rafa. Hoy estamos en el Museo de Arqueología y Artes de Pitalito, una propuesta de la comunidad para la comunidad laoyana, una necesidad de tener un sentido de pertenencia, de origen, más que una reflexión de procesos transitorios, ¿no? Hablando en el tema de territorio y de cultura. Es básicamente uno de los motivos por los cuales estamos hoy aquí contando un Es poco verdad. el ejercicio de lo que se ha hecho en estos últimos años. Es verdad. Vamos a tomar primero un poco de tus raíces y las huellas que hay en tu vida para luego culminar hablando nuevamente de este espacio. Vamos a hacer como una conversación en círculo, eh, viendo un poco y refrescando esa memoria y esas formas en las que has habitado la vida desde el arte Uh-huh. y lo que te trajo hoy acá. Entonces yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿cómo llega el arte a tu vida? Bueno, yo a raíz de una situación familiar muy fuerte, una situación violenta por el tema político, a mediados de los 80s, llega mi familia a ese proceso del arte como una reflexión de liberación, ¿no? De todas esas cargas violentas que en esa época
eh, se movía en el Pitalito y que yo en ese momento tenía 13 años y desconocía la situación de un momento para otro. Nos tocó enfrentar la familia a una serie de cuestiones políticas muy complejas y eso me llevó al arte. ¿Y de qué formas llegó o ese día en el que tú dijiste es el arte, la forma en la que yo debo habitar este mundo y no otra forma? Bueno, en ese momento llegó porque, como te decía, hubo una fractura familiar, una pérdida de un hermano y mi hermano era artista. Entonces, una manera de reemplazar el arte. Esa persona que ya no estaba, que no habitaba en mi entorno, pues estaba el arte como ese reflejo de lo que él representaba en ese momento. Y yo empecé a desarrollar una serie de propuestas muy intuitivas, muy domésticas del arte como tal. Mi abuela fue una pues, de las personas que intervino mucho en el proceso y ella sintió la necesidad porque era una personaje bien llena de una cantidad de elementos estéticos y domésticos como la cocina, como todo este proceso del arte de la construcción del alimento, la magia. Ah, Y ella quiso y vio en mí, yo creo, un proceso interesante en el arte y me conectó con Irene de Facundo. Nosotros ya veníamos de una serie de ejercicios, como te decía inicialmente, con mi hermano que es artista o en ese momento, y con primos músicos, escritores, poetas. Entonces ya había un contacto indirecto con el arte, con las artes. sí. Gente muy comprometida con este desarrollo del proceso en el arte, no solo en Pitalito, sino en Colombia. Y pues mi abuela, volviendo al cuento, fue como esa gestora de que yo entrara a ser parte de un desarrollo de un proyecto que estaba a comienzos de los 90. Irene Facundo en su casa, que tenía una fundación para los artistas. Artistas que en ese momento eran mayores de 20 años, hasta Okay. 40 años eran los profesores. Ahí empezamos con Mario Ayerbe, eh, De los ayer de de los Pitalito. Ayerbe, Pitalito, Okay. Alberto Llanos, el artesano tan conocido, Alfredo Vargas, entre otros aportantes a este proceso. Nadine Ospina, este gran escultor gran escultor que tenemos de la tradición, con tradiciones indígenas en Colombia. Y pues bajo esos parámetros yo pues era un chico de 13 14 años con una gente grande y pues feliz porque pues aprendiendo la acuarela, ampliar como el proceso Sí. y meterme en la arcilla. Yo tenía un contacto muy fuerte con los Vargas Muñoz y especialmente con Aurita Muñoz de Vargas, la mamá de todos los Vargas, que fue una mujer absolutamente increíble en este proceso como profesora. En la cual también me dio herramientas para entender la tradición, el amor a la tradición, el amor a este ejercicio de la antropología doméstica, de la historia Sí. tradicional y esta mujer tan relevante en el arte, digamos en el sur de Colombia, porque por ella hay muchas familias que viven por la artesanía y por ella como maestra, muy generosa, una mujer absolutamente generosa que me permitió fortalecer. Había una riqueza y una actitud muy sana en el entorno. En ese momento no habían ambiciones del comercio por el comercio. Ujú. Desafortunadamente, el arte ha cambiado mucho, pero es más como en los pueblos en Colombia, precisamente porque todo se centraliza en Bogotá y todo pasa en Bogotá. Hay una distorsión de lo que es el arte. Pienso que con mis más de 25 años en el arte he podido como entender que en Pitalito y en muchos municipios de Colombia eh, se ha desconfigurado la parte estética, fusionándola con la parte comercial, pero más comercial, digamos que el diseño gráfico, ¿no? Entonces, la forma como el diseño es un producto de la modernidad, de la contemporaneidad, que aporta al desarrollo de una técnica consumista y que proviene de las artes. Entonces la gente se ha reflejado más en un contenido para vender
en un contenido que tiene una esencia, una vida y que mueve una tradición. Y que Por eso, cuenta algo. y que cuenta algo. Por eso en este momento hablar de arte local es no hablar de nada. Y eso lo dicen todos los críticos de arte en Colombia, en todo el mundo, donde uno ve diferentes documentales, como el caso de Mosquera, que es un Gerardo Mosquera, que es uno de los críticos de arte más importantes de América Latina, Mm. que habla de los procesos del arte que se comercializa y pierde la esencia, pues es uno de los que más tiene que ver. José Ignacio Roca también habla de que se está perdiendo totalmente la tradición de las verdadero arte en los pueblos, que es el origen, y se está volviendo un comercio que no tiene nada de ver, nada que ver, ni nada ni nada aportante. Total. Desafortunadamente, para mí dirán, no, este es un crítico muy fuerte, pero es que no lo digo solo yo, lo dice mucha gente en el arte, en el ámbito del arte. Y es porque tú has estado sobre hombros de gigantes. Sí, Y, y esa experiencia que has tenido a lo largo de los años, desde esa cercanía con tu abuela, quien es como tu primera motivación, y luego encontrarte con estos otros personajes que tú desde entonces ya admirabas, y luego ujú, con tu experiencia profesional un poco más adulta, llegas a encontrarte y decir, bueno, o sea, hay un punto también de opinión desde una crítica a la, y yo le llamo como a la mercantilización de la cultura del arte, exactamente. ¿no? Entonces, pero para llegar allá vamos a hablar sobre todo ahorita de estar en esos hombres de gigantes y mencionabas a tu abuela En la cocina. en la cocina, que es Ajá. algo muy lindo. Queremos saber un poco quién era, cómo se llamaba. Emma Correa, una mujer de origen judío, sefardí, ella con una tradición muy marcada con la cocina y con los haceres de la panadería, hacía un pan increíble, con toda una minuciosidad y una perfección que la caracterizaba, y que yo creo que entre los 50, 60 y 70 fue como el alimento de todos los jueves, de las 11 en la tarde, de las rosquitas de maíz, de las cucas, de la torta de choclo, los insulsos, las gauchas, que era uno de Las dos. del pan que todo el mundo se peleaba porque solo ella aprendió una receta de una señora que, familiar de Miguel Cabrera, una tía de Miguel Cabrera, que atrevidamente, cuando mi abuela estaba recién casada, cuando tenía 23 años, fue allá a la casa de ella y ella le enseñó la receta y la aprendió a hacer. La gaucha era una merengo Ujú. con azúcares refinados, pero con una proceso de cocinado, de fermentación muy mínimo. Era con el horno medio caliente, ya después de Era con que técnicas. técnica total, y era 3 minutos y quedaba el pan delicioso. La gaucha parecía al merengo porque era con clara de huevo. Entonces sí era un ejercicio mágico, pues para nosotros y para mucha gente que la conoció. Además, el ejercicio del discurso de mujer, porque Pitalito parece ser que tenía un ejercicio de la feminidad era muy fuerte, digamos que más que el matriarcado, la feminidad era un ejercicio mágico. Mamás con 7 hijos, Sí. con el ejercicio de cada uno con una vocación, formación a cada uno, pero con un amor como a la tierra, como a la tradición, de una manera natural, ¿no? Sí, sí, sí. No, No, no esa tradición no forzada. era posuda, sino era una construcción de familia muy espontánea Y de la cotidianidad, y de la ¿no? cotidianidad, Que la exactamente. tradición ahora se ha vuelto de fechas especiales y conmemoraciones, pero la cotidianidad Exactamente, anda un poco más perdida que embolotada, realmente. exactamente. Entonces, vengo de una mujer muy mágica, muy poderosa, muy especial como ser humano, que fue, y aparece Irene Facundo, que fue otra de las mujeres, yo creo que de estas líderes, es de las pioneras de la gestión cultural en el sur del Huila, junto a Héctor Polanía Sánchez, que Sánchez. trabajaron los dos de la mano. Irene, pues con una serie de personajes rica a nivel de sociedad colombiana,
de los Ospina Pérez, muy amiga de Nadine Ospina, Okay. de Hakanami Hoy, de toda esta gente dura. Entonces nos permite acercarnos a nosotros, a varios de los artistas que estamos hoy vigentes, a este círculo social muy elevado y muy clasudo de Bogotá, y nos da un lanzarnos a un ejercicio diferente de ver el arte más como es, ¿no? Ok, ahora que dices como esas influencias de este arte clasudo, que muchas veces y hoy en día, bueno, esa conversación está un poco más, es problemática. Sí. Es problemática hoy en día porque hoy el arte, ¿quién estudia arte? ¿Sí? Ujú. No cualquiera se da el El privilegio privilegio de de... estudiar arte. Entonces, usualmente estos sectores del arte y de la cultura queda muy burgués, ¿no? Como Sí. muy de élite. Entonces, ¿cómo nosotros, desde siendo de acá, de este municipio que anteriormente era más pueblo, ¿sí? Sí. Llegar a esas instancias y adentrarse a estas élites? Eh, el origen del arte en Pitalito yo creo que es como viene de mucho tiempo atrás, con gente que como yo, digámoslo así, y que uno ve ese legado, como el caso de Irene Facundo, inclusive Miguel A. Cabrera, gente que se dedicó y viajó, porque por ejemplo Miguel A. Cabrera, el primer notario de Pitalito que Sí. aparece en los comienzos del siglo pasado, él hace toda una investigación con Freud de la parte arqueológica, pero él no era arqueólogo, Ujú. pero va a México y aprende la arqueología. Sí, una arqueología empírica, ¿no? Empírica, pero con una base mexicana muy fuerte y después decide que hay que argumentar esto con todo un proceso científico y literario y va a Francia y aprende la Real Lengua de la Academia Francesa y desarrolla diferentes propuestas y libros que aún se están moviendo en diferentes partes del mundo que desconocemos, Sí, ¿no? sí, total. Yo me vinculo porque pues cuando me metí en el tema del museo, saltando un poco, detectar que hay diferentes veredas y barrios de Pitalito que tienen nombre de los asentamientos indígenas, pues es muy confrontador porque todo el tiempo hemos estado rodeados de la historia, ¿no? Y estamos sobre la historia. Y estamos, exacto, sobre la historia y más allá de la historia, el arte como esa necesidad también de expresión. Aparece Wilson Díaz, que es un personaje que es recontra importante en este Sí. momento en el arte en Colombia, en el mundo, que trabaja todos los fenómenos sociales y políticos, no solo de Colombia, sino de Pitalito, de lo que él vivió con su hermana que falleció en un incendio, y hace toda una narrativa que es evaluada por los principales críticos del arte en el mundo. Entonces, Pitalito tiene artistas y como escritores como Isaías Peña, Benur Sánchez, gente que ha aportado y que si así no lo queremos reconocer en Pitalito, no se quiere reconocer, están muy vigentes y tienen un peso a nivel nacional muy fuerte. Pero exacto, y mira que pasa algo muy, muy curioso acá, y es un poco a la conversación que llegábamos ahora, hace unos instantes, y es el valor que se le da al arte y a la historia del arte capitalito afuera, y el olvido y el abandono que se da internamente. No, y lo particular de todo es que la gente por fuera ve ese encanto tan marcado y ese amor a la tierra, ese amor a la tradición, porque no es solo ellos, está los Vargas Muñoz, Cecilia Vargas contando, ella no es la promotora de una chiva, pero sí cuenta un discurso, se inventa el discurso de Gabriel García Márquez, empieza con ese discurso de Cien años de De 100 soledad años. y lo plasma, que eso es una tarea estética muy compleja, Rigurosa. rigurosa, y aquí no se tiene, vienen la gente, los turistas, y no hay un referente, Ay, no existe. y la gente de acá no los conoce. Y la gente no los conoce y si los conoce les da miedo. Yo creo que hay como un temor frente a la realidad y un miedo a la confrontación porque la ignorancia produce miedo, ¿no? Y agresividad y violencia. Exacto. Y ahí es donde vemos un poco el descontento de muchos artistas que terminan yéndose de Pitalito, Sí. ¿sí? Y el descontento que de pronto estamos teniendo dentro de esta conversación. Y es ahí donde yo quiero hacer una pregunta, y es el por qué permaneces acá, el por qué estás acá. Y, o sea, ¿qué lugar ha tenido el Huila
y en este caso Pitalito en tu vida que te mantiene acá, pero también desde esa postura crítica en eso, en estoy que me voy también, porque es que acá es muy difícil vivir del arte y ser un artista. Yo estoy en Pitalito por una situación familiar, ¿no? Llegué como en el 2012, 2013 a Pitalito con una situación familiar muy fuerte, pierdo a mis padres y tengo que Eso. enfrentar una serie de situaciones solo, porque pues somos dos hermanos, mi hermano vive en Suiza hace 30 años y pues yo tenía que manejar la realidad que corresponde acá. Sí, hay una vida que nos toca a todos, ¿no? Exacto, hay una serie de circunstancias que nos acerca como a afrontar y a reconstruir. Yo vivía en Bogotá como 20 años y entre Bogotá, Suiza y España regreso a Pitalito y decido quedarme, que ha sido como una locura. Pero ha sido interesante porque me ha permitido desarrollar cosas que de alguna manera con mucha dificultad en otros momentos y en otros espacios pues era muy dificultoso, mucha Okay. competencia, eh, mucho peso, pero aquí de alguna manera el espacio estuvo limpio y yo deseé desde un principio no involucrarme con los fenómenos y las dificultades que había en el municipio porque yo ya traía una estructura de experiencias que yo dije voy a materializarlas en Pitalito, ¿no? Entonces me invento Pitalandia. Sí. Hablemos un poquito de Pitalandia. Pitalandia surge por la inquietud de una amiga que vive en Barranquilla, que ella tiene una residencia, la usurpadora en Puerto Colombia, María Isabel Rueda. Okay. Y ella de alguna manera pues me dijo, oiga, si yo lo estoy haciendo, trate de hacer algo en Pitalito. Entonces me ocurrió lo de Pitalandia como una reacción de Pitalito y Naturalia, que era un programa de los 80s que Ajá. manejaba Gloria Valencia de Castaño. Y fusionar eso porque es que Pitalito es mágico, o sea, hay un paisaje que es poderoso. Gracias a Dios por ese paisaje y gracias a Sí, Dios por gracias a la vida. permitirnos, Dios mío, estar acá felices y disfrutando ese paisaje que yo en algún momento pues quise y he podido disfrutar. Entonces, en el 2012 aparece Fabiola también, curiosamente, estaban mis padres, me dijo Fabiola que necesito hacer un museo, no sé cómo Ujú. hacerlo, usted viene a trabajar con el Ministerio de Cultura. Yo no tenía ni idea de nada, pero en ese momento me encuentro con Isaías Peña y Isaías andaba con un personaje muy relevante de la arqueología nacional que es Enrique Bautista Quijano. Bueno, ahí vamos a abordar una pregunta interesante que nos vamos para el otro tema y es que eres el director de MAF, ¿no? Ujú, Museo de Arqueología y Arte de Pitalito, ujú. ¿cierto? Eh, Podemos hablar un poquito de cómo se hizo realidad esta idea, ¿no? De dónde nace, por qué ¿De nace dónde nace? y sobre todo de algo muy, muy interesante. Y yo te contaba que, bueno, yo soy antropóloga y en algún momento ejercí también la arqueología. Y para mí es el primer museo que es arqueología y arte, ¿sí? Hacer esa combinación y mirar cuáles son esas formas de enlazar esto, es muy curioso. Ujú. Entonces, podemos empezar por ahí con ese tema. Hay una cosa que es clave para antes hablar del museo, que es contar un poco el tema que se me va, que es la Pitalandia. Listo. Pitalandia surge como una residencia de artistas que yo convoco de diferentes partes del país. Estuvo André Felipe Gallo de Pereira, eh, Wilson Díaz, eh, ¿quién más? Hay otra chica muy importante del arte. Bueno, se me escapa en el momento, pero empezamos a hacer unos ejercicios. José, José, José Eduardo Sierra, un fotógrafo cartagenero que se trae, hace unos ejercicios en la casa, que la casa se vuelve residencia porque es una casa de Okay. comienzos del siglo pasado. Entonces se evoca todo ese estilo arquitectónico de Bareque y refuerza un poco como la historia, ¿no? Entonces, bajo ese ejercicio estético, se hacen exposiciones, gracias al apoyo del Instituto de Cultura por permitirnos esa primer desarrollo de la propuesta de la residencia y cómo se trabajó con las comunidades. Yo creo que Pitalandia y el museo siempre han estado fusionados por el vínculo directo con la comunidad, una necesidad de crear identidad, Mm, una necesidad de ver cómo darle a las personas que no pueden estar en espacios culturales, acercarlos, gente, porque aquí hay gente mucha gente pobre, ¿no?
Y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando a nivel mental. Entonces es como buscarles oportunidades para que piensen diferente, para que sensibilicen y creo que sí estamos aportando con estos ejercicios culturales, porque la gente sí se está yendo, se está moviendo, porque es que hay que mover, hay que descubrir otras facetas, otros espacios, otros lugares en el Ujú. mundo, no nos podemos quedar en el mismo punto, ¿no? Exacto. Y Y es ahí donde emerge, después de toda esta situación, surge la idea, con Fabiola hablamos, yo dije voy a intentarlo, aparece el antropólogo Enrique Bautista Quijano, contándome, porque yo hasta ese momento no tenía ni idea de la importancia de la arqueología, pero ¿qué es este eso? es ¿Cómo se come? cómo se digiere. Yo tenía Sí, una experiencia de pequeño con mi tío con tu Alfredo, tío. que era antropólogo de la Universidad de Zúrich, Suiza, y y él contaba como el proceso, él trabajaba con una fundación en la Sierra Nevada de Santa Marta a finales de los ochentas, y entonces esa cercanía como con el ejercicio de la minuciosidad de identificar las piezas cuando eran cerámicas, cuando eran talla en piedra, toda Los esa tiestos. investigación, entonces los tiestos, entonces claro, aparece el museo, veo la colección, aparece Enrique Bautista y empieza a crear el discurso del Alto Magdalena específicamente en el Valle de la Hoyos, que es Ujú. una cosa loca, y que aparece, no porque estábamos siempre centralizados en que San Agustín en el parque arqueológico era la historia, Y lo único que hay y y está allá. paré de contar, resulta que aquí hubieron 5 o 7 asentamientos, los Quinches, Ujú. los Guarapas, los Chiyurcos, los Charguayacos. Son indígenas, son asentamientos indígenas del 3300 al 900 después de Cristo que aparecen, que evolucionan, que hay muchas tribus que pasan por esta zona tenazmente y mágicamente. Los andaquís de Florencia, Caquetá, que vienen de esa zona. Y finalizan con los laboyas, que son los que estaban en Bruselas, los asentamientos más grandes, Sí. y que nos tocó parte de esa historia un poco a comienzos del siglo pasado que desafortunadamente pues, se fueron mezclando y se perdió como la identidad. Sí, sí, Entonces, sí. esa fijación por la parte arqueológica, tengo yo contacto con unos amigos del ICANN y por una amiga que trabajamos en el ministerio, eh, María Victoria Benedetti, increíble, hizo un contacto con el ICANN y entonces para buscar la legalidad y aparece toda esta gente y en menos de nada, yo digo que gracias a Dios, porque eso fue un milagro total, fue un puro milagro. Yo soy creyente y eso fue un milagro porque en 3 meses que nos dieran legalidad. Y el alcalde que estaba, Miguel Antonio Rico, dijo, si tenemos la legalidad, yo les colaboro con el espacio. Y yo dije, no hay otra. Hubo iniciativa política también. Yo creo que ahí podemos decir y recapitular un poco que tu tío fue como ese primer motivo o quien de pronto se demoró en ti esos primeros síntomas por el gusto de pronto La historia. con la historia. De Ah, pronto no netamente con la arqueología, que uno a veces no sabe esto cómo se digiere, pero sí con esa curiosidad de la historia que nos rodea, ¿cierto? Que estamos encima de ella y que lo que decíamos ahora, usualmente la arqueología se ha quedado allá en San Agustín, allá en el Alto de los Ídolos, cuando en realidad todo el Alto Magdalena pues comprende todas estos territorios y que han sido olvidados incluso por la misma academia. ujú. ¿Sí? Y que a partir de este museo se ha venido rescatando un poco. Entonces, pero justamente ahí me gustaría abordar, ya hemos hablado un poco que a quienes han estado de la mano para crear esta idea y para hacerla realidad, pero un poco es de la necesidad, esa motivación inicial. Yo creo que tenemos grandes espacios y muy buenos. Yo creo que el edificio Héctor Polanía Sánchez, que corresponde al municipio de Pitalito, es un espacio muy particular, muy grande, muy interesante, pero se quedó pequeño Sí, para los sí, sí. diferentes ejercicios del arte. Y yo creo que el Pitalandia en iniciativa como de gestión que hice, como Rafael Flores, con el ministerio y con el ICANN, pues aparece ese fenómeno de que había ahí un espacio adicional, la alcaldía estaba desocupada
Entonces, Pues hay que tener en cuenta, ¿no? Que este espacio en el que estamos, esta es la estructura de la alcaldía vieja. ajá, exactamente. Ujú. Entonces aparece este señor alcalde, Miguel Antonio Rico, se le cuenta un poco de la necesidad, él desconocía bastante el tema y yo dije, es la oportunidad, ¿no? De ampliar un poco estas dinámicas del arte contemporáneo. Y de utilizar esos espacios, de Exactamente, revivirlos. revivir, que no solo sea arqueología, sino también sea arte, porque arte también está inmersa dentro de todo este desarrollo. El arte es la arqueología contemporánea, ¿no? Entonces, El contar y arte crear. es la arqueología contemporánea. Exactamente. Entonces es crear un discurso dentro de la arqueología clásica, que es todo este ejercicio de recolección de piezas de asentamientos De arqueología histórica, ¿no? histórica del Valle de Laboyos, y poner en paralelo con la arqueología contemporánea, que son los artistas del Valle de Laboyos. Desde el 2020 hemos venido realizando diferentes actividades con artistas locales y no hemos acabado, por ejemplo. Entonces cada mes se vienen 2, 3 meses, se vienen exposiciones. Ha estado Miguel Cuan, eh, Yorleni Cardoso, Juan David, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, hay una serie de artistas que han venido participando en el espacio y con Ok. diferentes talleres, eh, con antropólogos también, se ha trabajado en talleres en torno al reconocimiento arqueológico, em, talleres y diferentes dinámicas para apropiarnos con el patrimonio, cómo es la importancia de tener una casa como cualquier otra casa en el país, que es lo único que tenemos. En Pitalito es la única casa que cuenta una historia, Y eso es algo muy raro porque cuando uno viene a Pitalito, digamos que se jacta un poco el arte y la cultura, pero no se ve. pero no se ve y los espacios son reducidos, pocos alejados, invisibles. Invisibles y los espacios que aparentemente tiene la cultura vale y no hay nada. Exacto. Estábamos hablando un poco de por qué un museo de arqueología y arte, ¿no? O sea, es muy curioso porque usualmente es un museo de arqueología e historia, un museo de arqueología y antropología, pero este es un museo de arqueología y arte, ¿no? Ujú. ¿Qué tiene especial esta alianza? Y yo me la planteo un poco de lo que hablabas ahorita de que el arte es esa arqueología Contemporáneo. contemporánea que me parece bellísimo. Ajá. Y es porque cuando uno habla de arqueología, uno se piensa por allá en esos, bueno, la arqueología como tal, ¿no? Es el estudio de la cultura material, ¿cierto? De los restos materiales que dan cuenta de actividades humanas en Ujú. diferentes eh, épocas de la vida, en fin. Y cuando uno habla de arqueología, uno se piensa eso, por allá los prehispánicos, por allá la historia más lejana, Ujú. cuando la arqueología es el pasado, ¿sí? Y Exacto. el pasado fue ayer, y el pasado fue hace media hora, Ujú. ¿sí? Exactamente. Entonces, creo que a partir de allí comenzamos a jugar con el arte que primero entra dentro de la categoría de cultura material, Mm. ¿cierto? Pero también desde una creación artística que también da cuenta de las visiones del mundo en ese tiempo, ¿cierto? Ujú. Cómo se ve el mundo en, eh, y se plasma y se quiere que se cuenta también desde el arte. Entonces, esas lecturas cruzadas son bastante interesantes, pero eso es lo que yo puedo decir ahorita, ¿no? Sí. Eh, si no, te pregunto, ¿no? ¿Qué tiene de especial esta alianza, ¿no? ¿Y qué lecturas cruzadas, pues, has encontrado entre estas dos formas de cultura material? Este tema de arte, de arqueología me parece interesante y surge de una experiencia que yo tuve en Europa, de haber estado en una exposición de la Caixa en Barcelona sobre las culturas, una cultura de mujeres, casualmente las nurias, Okay. eh, que cuentan como todo un desarrollo de su vida cotidiana, de su construcción de fiesta, y esa curaduría, ese montaje museográfico me pareció interesantísimo porque ellos hacen una relación del arte, la arqueología contemporánea y fusionan con el arte moderno, ¿no? Está Matisse, está Picasso, está Dalí, entonces crean una conexión, un hilo conductor entre lo que es esa arqueología
clásica con la arqueología contemporánea, un diálogo. Y bajo ese criterio a mí Un me diálogo. pareció mágico cuando me dijeron, hagamos arte de arqueología, y yo dije, no, pues perfecto, ¿no? Porque esto pues era de varios amigos en la primera instancia, me dijo, no, estaba involucrado Wilson Díaz, y me dijo que, pero usted qué tema tiene, y le dije, no, pues yo estoy impresionado con un tema, una exposición que vi de la cultura egipcia en Barcelona en una fundación, y pues me dijo, no, hágale, porque eso es absolutamente válido. Entonces, contar un discurso y plantear es una idea también como un poco loca, pero Sí. bien particular, porque cuando nos dieron la legalización del museo como tal, el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional, pues a ellos les pareció muy interesante la propuesta, ¿no? Cómo las artes de ahora crean ese discurso y que no hay otro espacio y como tú lo decías, en Colombia pues no hay más espacios con esa visión. Es que es un poco, y podríamos decirlo, es pionero, Sí, pues ¿no? sí, yo creo que es. Y por qué no? Esa es el atrevimiento y la propuesta de este museo y es, ¿y por qué no hacerlo? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando de que, bueno, te metes en este mundo de la arqueología, pero también eres un maestro en el tema de las artes. Y me gustaría hacerte una pregunta personal de acuerdo a esto, y es, ¿crees que el museo que diriges también es una arqueología de tu vida? Es decir, en este lugar, ¿qué piezas te representarían o te representan? Bueno, eso sí me dejó, me si pones a pensar un poco. Eh, yo hablaría más como del discurso contemporáneo, porque hablar como con toda esa construcción que se está haciendo del ejercicio museográfico de la colección que hay en el Museo de Pitalito, pues es un poco todavía muy digamos, están haciendo, ¿no? Está Ajá, surgiendo, eso sí. tiene apenas 6 años, está surgiendo, Desde está el cogiendo 2018. desde 2018. Entonces, yo me representaría en una de las obras, por ejemplo, como la de Antonio Caro, que es como la mata de maíz, que es Okay. una de las piezas más representativas de la colección que se exhiben y que es una litografía original del artista que es un pionero del arte y la publicidad, ¿no? Y que es un Sí, muy buen ejercicio, sí, el ejercicio de esto, él trabajaba con todo el tema indígena, el Quitinlame, todos estos ejercicios, hacía performance en los 70s, en los 80s, y él trabaja como el ejercicio ideológico y la construcción social de estas tribus que han perdido su originalidad y que pues son elementos muy relevantes en la historia, ¿no? Y él trabaja eso, la historia, pero ujú. dentro del campo de la publicidad hay una profundidad, una investigación. Es tan importante estudiar para aprender, no simplemente vivir de consumir. Exacto, y que pone en marcha estos procesos de arte. No solamente se quedan en vitrinas y Eso, ahí expuestos, sino que se ponen, trasciende. trascienden. Ujú. Exacto. Pero qué bonito. Y a raíz de eso, y para ir redondeando el tema, Rafa, ¿cuál ha sido como el reto más grande de dirigir este museo aquí en Pitalito? El reto más grande era que se pudiera leer la arqueología con el arte. Y creo que se ha podido conectar, ¿no? Y que la gente entendiera el Y que la discurso. gente pudiera también unirlo. Los chicos de colegios, de diferentes colegios, que son los que más vienen, por ejemplo, este año en el 2025 ya han venido más o menos 800 chicos, que eso es una cosa loca que tiene Pitalito, una acogida increíble y sin necesidad de buscarlos, ya Y, vienen al museo y ellos son los que indagan y traen, y bueno, y turistas, también viene mucho turista. y eso es bonito en el tema educativo porque la gente ya comienza a saber eso, lo que tú decías. En tu tiempo era bueno ver a una persona arqueóloga y en Era algo este raro. era algo raro. Cuando yo decidí estudiar también antropología, una de 100, ¿sí? Y en mi casa era bonito con qué se come, pero entonces, claro, ya tener la arqueología que un poquito más cerquita y no por allá que uno dice, las estatuas de San Agustín quedaron allá, ¿sí? Ujú. Y que todo el mundo dice, allá están bien y qué bonitas esas piedras. Sino que Pero, ahorita ya la gente busca y dice, "Ah, oiga, aquí hay también museo, yo quiero entrar, yo quiero exacto, conocer, los se niños se comienza a emocionan, interesar. hay interés, hay Ujú. colegios que se destacan más que otros, investigan, vienen y se asesoran, hacen mil preguntas. Entonces, ese fue uno de los retos yo que pensé que iba a tener. Yo dije, bueno, es un reto,
darme a entender, Ujú. pero un acierto, porque creo que mis objetivos se han logrado, en principio, de crear el museo, de que gracias a Dios se diera el espacio y que estemos aquí activos ante tantas dificultades como la pandemia, ¿no? Que hubo tantas, y de pronto también frente a la institución como tal, que ha habido un poco de desconexión, pero creo que eso pasa en todo el país, ¿no? La desconexión que existe con los espacios nuevos y culturales, que siempre es un reto porque los recursos son mínimos, Sí. Ujú. pero en este caso ha sido una, un barco que yo asumí con todas las situaciones solo, bueno, solo en principio, pero con el apoyo de personas de la comunidad, Se como han vuelvo, venido sumando, han sí. venido sumando y que yo creo que vale la pena, Pitalito. Yo sí estoy convencido de que este ejercicio de haber creado un museo con muchos limitantes económicos ha valido la pena y tiene futuro. Y tiene futuro. Hace un momentico mencionabas algo que no habíamos tocado antes, y es que el museo se abre en el 2018 y resulta que años después nos toca la pandemia, ¿no? Entonces ha sido como, de pronto que nos cuentes un poquito cómo ha sido esas formas, esos retos de poder sostener el museo en estos tiempos críticos, ¿no? Incluso donde el tema del arte y la cultura, eh, para poder llegar a la gente y sostener esto y que el interés no decayera, sino más bien como, "Ven, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo fue esto?" No, eso es de moverse. Yo creo que toca buscar entre la comunidad, nos tocó buscar el comercio, buscar que convencerlos de la importancia y ellos han aportado. Yo creo que, por ejemplo, la ferretería Techar, que la menciono, ha sido una de las pioneras en el apoyo a toda la cultura de Pitalito y Okay. a todos los artistas se ha beneficiado y nosotros como institución también hablamos de este personaje, Juan Carlos Vargas, que ha sido un apoyo, un 100% con Mildred, increíbles. Entonces, ellos, está Fabiola, está pues la venta de arte que yo he hecho con cuadros para sostener la fundación, porque esta fundación, este museo, aunque aparentemente es sin ánimo de lucro, Ujú. toca sostenerlo, hay que pagar Claro. una serie de cuestiones con el Cámara de Comercio. De Eso no es hecho, gratis, a de mí me hecho, toca en pagar. la descripción de este capítulo podemos dejar todos los datos de las formas en cómo poder también Sí, claro, apoyar el museo. el museo, desde esas formas también de obtener recursos y que se sigan manteniendo esos lugares donde son centros culturales y de gestión artística. Exactamente. Entonces, sí, es la historia, vendiendo arte, el propio arte que yo produzco, entonces me he dedicado y he dado un aporte. Hemos ganado proyectos con el Ministerio de Cultura de nuevos museos, colecciones. Entonces, con la gobernación hemos tenido apoyo de diferentes convocatorias también. Eso nos ayuda a financiar, ¿no? Mm, sí. Las actividades y sobre todo el sostenimiento del espacio. Agradezco primeramente a todos los alcaldes, a Miguel Rico, a Gidel Luna, por permitirnos poder trabajar en este ejercicio, al Ministerio por creer en nosotros, Ministerio de Cultura de las Artes y los Saberes, al ICANN, al Museo Nacional, toda esta gente maravillosa que ha tendido la mano y que cuando lo necesitamos para cualquier cosa están. Entonces, esto es una unión de muchas fuerzas. Sí, exacto. Y que esa unión de muchas fuerzas ha hecho, eh, no sé, en espacios críticos y momentos críticos que se pueda sostener, eh, no sé, como formas de resistencia, ¿no? Porque mantener el arte en contextos tan complejos como los que tenemos aquí en Pitalito es una lucha diaria y un Mm. reto constante. O sea, Sí, sí, obviamente para mí ha sido un logro, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil pero creo que la vida tiene sus altibajos y siempre lo que uno se mete, siempre hay un riesgo, ¿no? De fracaso, pero creo que en esto ha sido más victorias que fracasos. la vida está compuesta de altibajos. Ahorita estamos en un alto o en un bajo. Yo creo que estamos reflexionando. Hay Estamos, puntos, hay hay un procesos. punto medio en que estamos caminando ahorita, sí, claro. Okay, okay. Bueno, Rafa,
justamente ya yendo hacia ese lado de cuestiones críticas también, ¿qué significa para ti hacer arte, ¿no? Y gestión del arte en un lugar donde muchas veces no es prioridad? Ok. Pues es que yo me crié precisamente desde pequeño con una visión tan responsable de lo que hago, porque para mí el arte no es un hobby. Yo sí tengo una visión muy diferente de los artistas de ahora, Ujú. que ven el arte como una oportunidad de hacer el cuadro y venderlo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo hago y porque tengo la oportunidad, pero yo nunca he sido, gracias a Dios, nunca he estado varado. Siempre he tenido la oportunidad de hacer como algo nuevo y estamos en un país donde la supervivencia es el día a día. Es verdad. Y si Ujú. uno no aplica esas necesidades a su hacer, porque esto es un hacer, es una profesión como cualquier otra, y no le da el respeto, pues fracasa. Eso sí, o lo abandona en cualquier momento. Pero yo ya llevo más o menos más de 25 años en el arte y ahí ahí he estado caminando en momentos difíciles, pero pienso que no han sido porque las cosas no se puedan hacer, sino porque hay situaciones en la vida difíciles, ¿no? Sí, sí, sí. Como persona, como madurez, como cambios. Entonces, hay un alto, siempre hay un alto, pero cuando llega el momento de caminar, como que aparece una puerta que le ofrece a uno una oportunidad y uno la aprovecha, ¿no? Y en la vida tenemos a veces muchas plataformas de donde podemos ir a otros espacios mejores. Exacto. Nuevamente, dentro de lo que uno... sí, la vida es un esquiva. Y muchas veces para llegar a ese alto, en esos bajos encontramos muchas plataformas que pueden ser personas, oportunidades. Ujú, Y yo creo que a raíz de ahí me gustaría poder hablar que un punto de encuentro del inicio, donde hablábamos como la mercantilización del arte, y que tú decías como yo no veo el arte como un hobby, ¿sí? ujú. Pero cómo llegamos a puntos de consenso, de encuentro, eh, de un equilibrio que pueda apuntar a los dos lados, teniendo en cuenta de que de pronto la vida de la artística no hay que romantizarla, ¿cierto? Ujú. Porque tú decías, a ver, somos personas que estamos viviendo el día a día también y necesitamos comer y el arte también, ser artista es una profesión. Sí, claro. Entonces, tú, aquí, en este contexto laboyano, ¿cómo dirías que podemos llegar a esos puntos de consenso donde también se pueda vivir del arte sin mercantilizar el arte y que solamente sea eso, sin que pierda esa esencia o esos productos de edición también, donde se plasma historia? Es que eso va en la formación, ¿no? De donde venimos. Yo creo que eso no se adquiere tan sencillo. Yo creo que uno tiene que tener conciencia y unas bases familiares muy relacionadas con eso de la identidad, con el verdadero valor de lo que somos a nivel histórico, de estético, artístico. Esa carga y además que a mí lo primero que me dijeron, si usted va a estudiar arte, ve a ver cómo se defiende, porque de eso no se vive, ¿no? Ujú. Y eso en los A mí también me 90. dijeron lo mismo. En los 90 era más crudo y más difícil, no habían puertas, no habían oportunidades, pero yo creo que uno tiene fe y se lanza y creo, yo creo en los milagros y creo que Dios puede hacer cosas. Y pasa, todo pasa, todo pasa, entonces es eso, es como las ganas. Y Okay. también de uno estar en un mejor nivel, porque yo creo que si uno no estudia, no lee, no investiga, no viaja, no se cerciora de ver las cosas con los propios ojos, pues uno no evoluciona, no progresa, no va para ningún lado, ¿no? Simplemente se queda en un elemento fácil de tener, desechar, y uno tiene que sembrar algo para crear un proceso en la vida. Sí, sin olvidar raíces, sin Exacto. olvidar Sí, raíces sin olvidar raíces. que al fin y al cabo es como el punto de encuentro de esa conversación en territorio, ¿no? De como artista laboyano, pues como artista de este pueblo también, sin olvidar las raíces de poder tener otros puntos de vista, ahora que existen un poco más de oportunidades, ¿no? Ujú. Y de que lo que decíamos, Vidalito se jacta mucho del arte, de la cultura, pero Pero muchos espacios no acá son existe. limitados. Entonces, para encontrar esos puntos de encuentro también y de consenso sobre cómo vivir del arte también, pero cómo no desensibilizar el arte, yo creo Ujú. que tiene que haber una apuesta fuerte desde sectores Sí. públicos, ¿no? Que le apuesten a esto también.
Sí, que la claro. apuesten no solamente al tema de mercantilizar Ujú. esto, sino de fomentar una educación para la sensibilidad también, pero para Sí, poder claro. vivir de esto. Exactamente. Yo creo que sí es muy básico la educación como un aportante inicial en la de los colegios con relación al arte. Es muy necesario. De los pénsulas académicos siempre tienen y de los niveles educativos de cualquier colegio tiene que ir el arte, eso de alguna manera. Pero más de que le enseñarle a una persona a pintar, hay que enseñarle a darle las herramientas y como focalizarle y decirle, mire, esto lo puede hacer, pero tiene que salir adelante. No es solo hacer un cuadro bonito. Ujú. Y la sensibilidad, ¿no? No perder la sensibilidad, tener una cantidad de elementos conectados, eso se aprende desde el colegio. Desde el colegio. Y, y desde el colegio y desde siendo tan pequeños, nosotros podemos ver figuras como una figura que te tocó a ti, que fue Irene, ¿no? Ujú, A muchas personas también, a muchos jóvenes y niños y niñas de hoy en día también pueden ver en otras figuras esas, eh, como esas proyecciones futuras, ¿no? Y de estar nuevamente ellos y de encontrar ujú. personas que pueden ser, lo que decíamos al principio, estar sobre hombros de gigantes, ¿no? Exactamente. Así Entonces, es es. potencializar un poco, Potencializar. Ajá. es verdad. Mm, bueno, hay algo que me gustaría preguntarte, y es, y creo que ya igual lo hemos hablado un poco, y es, pero entrar un poco en materia y es, sobre la agonía cultural en el municipio, ¿no? ¿Cómo se puede resistir desde la creación? O sea, yo siento que en Pitalito hay una agonía cultural, ¿sí? O sea, siento que se está perdiendo por muchas formas de la juventud hoy en día, de visiones un poco materialistas y superficiales, ¿cierto? Y tú como artista, ¿cómo crees que se pueda resistir a, a esto desde la creación? Yo pienso que para resistir, continuar es teniendo bases. Yo creo que hay que seguir haciendo el ejercicio, de entrar a las comunidades, porque no solo son los urbanos, sino también son los rurales. Ujú. Y son maravillosos, la gente del rural, yo creo que ha sido los más receptivos, hemos hecho trabajos con los asentamientos indígenas, los yanaconas, Intiyacta han estado acá, y son personas que aunque están conectados con un desarrollo monstruoso de enriquecimiento, de deseo de tener, ellos no han perdido la sensibilidad. Eso no se pierde tan sencillo, no es tan fácil. Entonces, es importante que aparezcan estos espacios para que ellos tengan un punto de llegada después de tantas vueltas que da la vida y encuentren un espacio con una oportunidad, así sea un niño de Mm. 50, uno que entienda un poco el fenómeno de la estética, eso con eso es una semilla. Y creo que estamos sembrando y con seguridad sí van a haber procesos diferentes, sino que hay que estar preparados porque el mundo está cambiando tanto. Todos los días cambia Exacto. y el arte está cambiando en todo el mundo, por todo lado. Entonces, sí hay gente interesada en estos procesos escondida, pero sí está. Y desde las formas de resistir, me gustaría un poco conocer y soy un poco ignorante en este tema, Rafa, y es, hay formas o hay, no sé si se le puede decir, formas técnicas, ¿sí? Artísticas, tradicionales de acá, o sea, Claro. y cuáles son, eh, sientes que se siguen manejando, se están perdiendo, porque yo creería que si hay, y mantenerlas también son formas de resistir. Yo pienso que la de la artesanía al rato parece que se estuviera perdiendo. La tradición de Aura Muñoz de Vargas Ujú. parece por momentos que se pierde, pero hay otras situaciones que uno empieza a buscar en el territorio, a hacer una investigación de campo y aparecen personajes que están trabajando y les está yendo bien, están creando, entonces eso es lo particular, hay como siempre hay esperanza, Okay. siempre hay alguien que genera esperanza. Eh, en las artes como el dibujo, la pintura, hay muy buenos pintores, hay muy buenos artistas. eh, Y hay otros excelentes que estamos descubriendo. Yo en unos eventos que he desarrollado con la gobernación del Huila, en Neiva me he encontrado con unos personajes de aquí de Pitalito que hacen
obras muy interesantes en bidimensional, como la pintura, como el dibujo, increíbles. Y son muchachos, son chicos de 20 años. Entonces, están estudiando en Popayán o en Bogotá. Entonces, sí hay gente que está haciendo el ejercicio y con seguridad sí quieren defender el territorio y tienen el mismo sentir que tenemos nosotros. Ese es un rol del artista o gestor cultural en este territorio, ¿no? Ujú, Que también eso es un ejercicio político. exacto, Y no cualquiera asume desde su profesión el, el compromiso, ¿no? Que existe para mantener viva la tradición. la tradición desde la... Pero sí yo pienso que sí hay futuro, hay personas que van a ocupar nuestros espacios y siempre hay una luz en medio de tanta decadencia, ¿no? Es verdad. Y desde ahí, Rafa, si pudieras convertir el museo en una experiencia viva, pues que ya lo es, pero de todas formas que estamos como en un punto medio, un proceso, ¿verdad? Ujú. Dentro pues de esta conversación, ¿qué te gustaría que ocurriera aquí que no ha ocurrido ahora? A mí me parecería interesante ampliar la colección. Eso sí ha sido como un interés, porque nos quedamos cortos con la sala que tenemos actualmente, aunque pues esto tiene cuento para mucho y todavía hay mucha gente que no conoce, que no sabe en Pitalito que existe un museo, entonces estamos bien. Pero ampliar la colección porque hay el espacio sería muy chévere, muy interesante, porque pues hay forma y hay posibilidad para hacer esa Hay creación. posibilidad investigativa, o Y ahí, sea, sí, exactamente, pues investigativa es súper importante. Entonces, eso pienso que es una de las metas que todavía están bien por hacerse en el museo aquí de Pitalito. yo creo que ahí es donde queda una invitación amplia y dura para poder vincular acá academias, ¿cierto? Que manejen estas áreas desde la historia, desde la antropología, la arqueología de diferentes instituciones, que este es un espacio presto para eso Ujú. y que Pitalito tiene todo para estas áreas de investigación y de descubrimiento incluso, porque lo que decíamos, este territorio ha sido un poco olvidado por estar a la sombra de territorios como San Agustín, ¿no es cierto?, que han tenido más relevancia dentro de esta rama. Sí, realmente sí, Pitalito es algo muy particular porque está en el olvido, pero está uno en Bogotá y todo el mundo tiene que ver con Pitalito. Todo el mundo tiene que ver. Pitalito es algo como muy importantísimo a nivel nacional y pasa y estamos acá y la gente llega pensando que va a encontrar todos esos elementos y no están. Por eso yo creo como vuelvo a la pregunta que tú me haces, este espacio trata de fortalecer esa visión que tiene con Bogotá. Con Bogotá, digamos, Con dentro de Bogotá y los... con a nivel internacional porque todo el mundo viene y, ay, qué maravilla que exista el museo, ¿no? No, Hay esperanzas. y que Vitalito es un territorio que es estrella vial, ¿sí? Que Exactamente. tiene una condición geográfica en donde todo el que vaya para esos lados tiene que pasar por acá. Y todo el que vaya para el sur tiene que pasar por acá. Y pasan, buscan lo que por fuera se ha vendido, porque Pitalito, como decíamos, se nombra un Un montón montón. y desde en serio que desde el arte y la cultura se nombra un montón, pero llegan acá y dicen, bueno, ¿y dónde está? Ujú, Y siguen del arte. Entonces, ¿cómo hacemos también para retenerlos y decir, vea que acá también tenemos claro. cosas importantes? Sí, esa es una tarea que hay que Una construir un tarea poco a pendiente nivel, sí, de publicidad, a nivel nacional. de publicidad y de investigación de la academia de diferentes Diferentes puntos que instancias. podamos jalar y decir, Exactamente. acá estamos también. Ajá. Yo creo que para cerrar, Rafa, y retomar la primera conversación, si pudieras tomarte un café, bueno, yo creo que me han visto tomar un café. Y no es porque no le haya brindado Mm, a Rafa, es que a estas horas no tomo tinto. entonces yo me lo estoy tomando por él. Ajá, así es. Entonces, si en este momento pudieras tomarte un café Listo. con alguna persona que ya no está y que ha estado dentro de esa conversación, recordándola, no sé, quizá tu abuela, tu tío arqueólogo, un viejo maestro, ¿qué le dirías hoy? Primero, ¿quién? Y segundo, ¿qué le dirías? Aura Muñoz, de Vargas. Diría que este sueño de contar historias mágicas vale la pena y que da frutos.
que aparentemente no como queremos, sino como la vida se ha encargado de darnos esos espacios. Eso es el arte, no necesariamente lo que uno quiere, sino lo que es para lo que la vida se encarga de dar. Y desde el propósito que se tiene. Muchas Exacto. veces no sabemos cuál es el propósito, pero la vida nos lo va mostrando y dando. Muchas veces no de lo que queremos. No exactamente. Hay que estar preparado para lo que venga. Entonces, eso es lo que le diría ahorita a Muñoz de Vargas. Listo. Doña Aura, yo creo que quedamos también en deuda nosotros, quienes estamos conociendo estos espacios también y estamos siendo privilegiados, porque, digamos, no cualquiera y no todos han tenido esta intención de generar esos espacios. Ujú. Y es paradójico, porque nuevamente, esto es un territorio con una riqueza cultural y con una Enorme. historia tan cargada. Y que, por ejemplo, o sea, acá está la surcolombiana, ¿sí? Y que la surcolombiana ahorita está liderando también carreras profesionales desde la historia, la antropología, la arqueología, y no ha tenido mucha incidencia Ujú. siendo siendo una universidad de este territorio, ¿no? Sí, Entonces, y que otras personas hayan tomado y se hayan abanderado de esto, es algo que bien particular. bien particular y de seguir agradeciendo todos los días. Sí, claro. Bueno, finalmente, me gustaría redondear esto en qué historia del Huila y de Pitalito y de tu vida crees que todavía no se ha contado y que necesita ser dicha. Hay personajes que tienen una historia bastante interesante de Pitalito y de las calles de Pitalito de los 60, 50, 60. Jacob Arana. ¿Qué? Juan Jacob Arana, que fue Ah, uno de ok. los primeros turcos que llegaron a Pitalito, que vendían telas aquí por la Sexta, calle Sexta, y ellos tienen un discurso que todavía eso no se ha contado. Lo que se vivió en esas épocas, esas familias tan cercanas, los Peña, los Arana, los Ricci, los Turbay, una cantidad de personas que hoy no existen, pero que dejan los Arboleda. Entonces hay una cantidad de historia que hace falta un espacio para la historia en Pitalito. Para Así, recuperarla un poco. recuperar la historia porque es bien interesante cuando las personas que conocen del arte se dieran cuenta de la cantidad de información visual que existe. Hay una cantidad ¿De dónde sacar? de dónde sacar. Y este señor, Juan Jacob Arana, vale la pena entrevistarlo Es una y tarea que nos dejas aquí. sí, es una tarea que les dejo porque está listo un libro bien interesante de todo, más que libro, es como, yo diría que es como un diario fotográfico de Pitalito entre los 50 y 60. Listo. Y finalmente, Rafa, ¿qué te emociona cuando piensas en el futuro del arte y la memoria en Pitalito? Yo pienso que el arte seguirá contándose como siempre se ha contado y cada vez menos y tratando de ocultar, pero siempre hay esperanza, siempre hay una luz de esperanza. Yo eso sí lo tengo muy claro, así yo no esté, pero siempre va a haber alguien más poderoso, mejor, mediano, lo que sea. Pero creo que Pitalito siempre va a tener algo para contar. Eh, Hay artistas muy valiosos, muy interesantes que aunque se alejan, vuelven y no dejan que Pitalito de antaño, como por ejemplo Miguel Cuan, que es una persona muy especial y que ha liderado diferentes proyectos nacional e internacionalmente, él tiene en su mira Pitalito. Entonces, Pitalito tiene futuro. En la cultura yo considero que sí. Ah, está en agonía, pero tiene rescate. Exactamente, hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, yo creo que con este lápiz simbólico y con tu abanico Ujú. hemos recuperado y hemos refrescado muchas, eh, no sé, hemos anotado mucho más que palabras, ¿cierto? Historias, preguntas, heridas, deseos también, Ujú. ¿sí? Yo creo que dibujan un poco la forma distinta de entender el arte desde acá, desde este territorio, ¿sí? Ujú. Porque el arte no es el mismo en otros lados. Ujú. Así es. Entonces, es una apuesta importante.
Yo creo que finalmente te agradezco, Rafa, por compartirnos este espacio. Muchas gracias a ti, Camila, por permitirme contar un poco mi experiencia. No, por abrirte, por contarnos muchas cosas, no solamente de tu profesión, sino también de tu vida personal, que al fin y al cabo nunca se desliga, Exacto. pero muchas veces nos da miedo contarlas y tú aquí has sido totalmente abierto y te agradezco por eso un montón, porque es tu memoria, ¿no? Y la memoria es sagrada y es digna. Entonces, nada, finalmente gracias a quienes también nos acompañaron por apostarle a la escucha de esta conversación, eh, porque estar aquí es darle interés al territorio en el que estamos y comenzar a visionar un futuro un poco más alentador en Pitalito desde la memoria, porque la memoria no solamente se guarda, ¿sí? Sino que también podemos ponerla a andar. Exacto. Y también esta es una acción política que nos une a todos. Y finalmente, pues nos reencontraremos en otro episodio de Un Café con. No sé quién será esa otra persona con quien me tomaré el café y lo podamos compartir, no aquí que me lo tomes ahorita. Y mientras tanto, pues ojalá nunca les falte ni el café ni las ganas de conversar. Exactamente, así es. Gracias por acompañarnos en este viaje por las voces y memorias del sur del Huila. Este podcast es el resultado del proyecto Cartografía Oral de la Memoria, ganador de la beca para el fortalecimiento de bibliotecas públicas y bibliotecas rurales itinerantes del Programa Nacional de Estímulos 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Creado, desarrollado y dirigido por Camila Claros, antropóloga laboyana. Agradecemos al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito por su articulación en este proceso y especialmente a Hidratos Café, café oficial de este podcast, por recordarnos que la memoria también se comparte en una taza caliente. Hasta un próximo café.